Raquel. Conmigo van a trabajar todo lo correspondiente a este curso. Hoy día vamos a trabajar los dos primeros temas que corresponden a la comunicación y la realidad lingüística del Perú. Bien, eso es lo que vamos a trabajar. Comenzamos entonces con la comunicación. ¿Por qué comenzamos con este tema? Les explico. Lo que pasa es que la comunicación es el tema más amplio y que involucra a todos los seres vivos. Bien, por esa razón es el primer tema que trabajamos. Bien, vamos a comenzar con lo más general, que es la comunicación, para llegar a lo más específico, que es ya el fenómeno lingüístico, ¿no? Que está conformado por lo que es el lenguaje, la lengua y el habla. ¿Qué entendemos, chicos, por comunicación? La comunicación es un proceso o es el proceso que consiste en el intercambio de información. Es un proceso netamente social, bien, porque siempre va a involucrar a dos o más seres que consiste en intercambiar, como les estaba mencionando, información. En cuanto a la clasificación, aquí tienes el esquema que resume cómo es que se clasifica este proceso. Vas a encontrarlo como de la manera más general como comunicación humana y comunicación no humana. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica justamente en el tipo de seres que emplean esta comunicación. Si son los seres humanos, entonces la comunicación se considera como humana. Bien. Y son los animales o las plantas los que se comunican, pues hablamos de una comunicación no humana. Bien. De eso va a depender este sistema o esta forma de clasificar a este acto. Ahora, como puedes observar, asimismo, si es una comunicación humana, entonces puede clasificarse como verbal o no verbal. Depende esta clasificación exclusivamente del uso de un código lingüístico, ¿bien? Es decir, si se usa o no una lengua. Si se usa una lengua, vamos a decir que estamos frente a una comunicación verbal, la cual puede clasificarse como oral o escrita. Y si no se emplea ninguna lengua, entonces vamos a decir que estamos frente a una comunicación no verbal. Y se puede clasificar según los recursos que se empleen como auditiva, visual, táctil, gestual o química. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es hablar un poco más sobre la comunicación verbal. Te decía, ¿no? La comunicación verbal es aquella en la que se va a emplear algún código lingüístico. Código lingüístico es lo mismo que decir una lengua. Bien, se emplea una lengua. Cualquiera de ellas. Puede ser el español, puede ser el inglés, puede ser el italiano, puede ser el francés, puede ser el quechua, etcétera. Cualquiera de ellas. Bien, se va a emplear. Entonces ahí hablamos de una comunicación humana verbal, denominada también como lingüística. Bien. Ahora, cuando empleamos una lengua, lo podemos hacer de manera oral, es decir, de manera hablada, o lo podemos hacer de forma escrita. Bien, por ello, este tipo de comunicación verbal se subclasifica como oral o escrita. Es oral cuando se usa la lengua de forma hablada, por medio de la emisión de sonidos. Sonidos ligados a significados, claro, ¿no? Es la forma más natural también de cómo emplear una lengua, de forma hablada. También es denominada esta comunicación humana verbal auditivo-oral. Luego tienes la comunicación escrita. En este caso lo que se emplea es el sistema denominado como escritura.
Bien, se emplea la escritura. También es denominada como escrita o pisográfica. ¿Por qué recibe la denominación de pisográfica? Porque se emplea el sentido de la vista al momento que tú realizas grafías. Bien, por esa razón. Muy bien. Entonces es importante que quede claro la idea de que esta comunicación recibe esa denominación de ser verbal o lingüística porque se emplea una lengua. El otro tipo de comunicación humana es la no verbal, denominada también no lingüística. Aquí se van a emplear otro tipo de recursos. Por ejemplo, puedes usar el sentido de la vista, es decir, recibir la información por medio de este sentido, por medio de imágenes. Esa sería una comunicación no verbal visual. O recibir información por medio de sonidos, eso sería una comunicación auditiva. O por medio de la realización de movimientos corporales, que sería una comunicación no verbal gestual. Por medio de la segregación de ciertas sustancias químicas. En ese caso sería una comunicación no verbal química. O también podría darse por medio del contacto físico. Si se presenta por medio del contacto físico, entonces estamos hablando de una comunicación no verbal táctil. Bien, esa es la denominación que va a recibir, táctil. Muy bien. Entonces, debe quedar claro que en este tipo de comunicación no verbal, en ningún momento se va a emplear una lengua. Bien, no se emplea una lengua. Se emplea cualquier otro recurso que no sea una lengua. Una consulta. Sí. El aparatito es de Stephen Hawking, no sé. Ese que Ujú. toma las señales del cerebro y habla. Ese vendría a ser verbal, entonces. Claro, desde el momento que está usando una lengua para expresar información, ya lo consideras verbal. Dale, gracias. Ok, muy bien. Listo. Seguimos. Por otro lado, vamos a encontrar la comunicación no humana. Bien. Ya tengo chat, chicos. Ya tenemos mensajes. Excelente. Muchas gracias, tutor. Entonces, decíamos, ¿no? El otro tipo de comunicación va a ser la no humana y está presente en los animales y en las plantas. En el caso de los animales, puedes encontrar, por ejemplo, que transmiten sonido por medio de sonidos. Y sería una comunicación no humana acústica. Son los cantos, los gruñidos, los bufidos, los aullidos, ¿no? Transmiten información entre ellos. O puedes tener también una comunicación no humana visual. Por ejemplo, eh, el color del plumaje, el cambio de pigmentación, ¿bien? O puede ser una comunicación humana táctil. Por ejemplo, los lamidos, los acicalamientos, los picoteos se consideran porque hay contacto físico entre ellos. También podría ser una comunicación humana química y se daría por medio de la segregación de sustancias, por ejemplo, las feromonas o la orina, ¿no? Ahí tienes la imagen, por ejemplo, es típico el comportamiento de los perros machos, ¿no? Dejar orina en todo el recorrido que ellos hacen, es una manera de cómo marcan su territorio. Bien, entonces, en esos casos, lo que vas a tener es un tipo de comunicación humana denominada como química. Bien. Bien, chicos, entonces con esta información nosotros podemos afirmar que todos los seres vivos se van a comunicar. Y eso es muy importante, ¿no? De tener claro. Por eso te decía, es el primer tema que abordamos, porque todos, absolutamente todos los seres vivos lo van a realizar. Muy bien. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, mi estado bien. Sí, me todo bien. Excelente, excelente. Seguimos. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta en el acto comunicativo tiene que ver con
los elementos de la comunicación, o sea, son los participantes del acto comunicativo. Los que siempre vas a encontrar son el emisor, el receptor, bien, el código, el canal, el mensaje, el referente y la circunstancia. Esos son los elementos que siempre vas a encontrar en un acto comunicativo. Bien, siempre. Entonces vamos a recordar un poco la definición de estos elementos. Comenzamos con el emisor. ¿Quién es el emisor? El emisor es el que emite el mensaje, es el que quiere transmitir información. Ese es el emisor. Por eso se llama así, ¿no? Emisor. Bien. Como él quiere transmitir la información, entonces él construye, elabora el mensaje. Bien. Ese es el emisor. Él es el que quiere transmitir la información. Información que va a ir directamente hacia el receptor. ¿Quién es el receptor? El que quiere, mejor dicho, el que va a recibir ese mensaje. ¿Hacia quién está dirigido ese mensaje? Ese es el receptor. Por eso recibe ese nombre, ¿no? Recepciona el mensaje. Bien. Ahora, ¿qué viene a ser el mensaje? El mensaje es toda esa información que el emisor desea transmitirle al receptor. Eso es el mensaje. Toda la información que el emisor desea transmitir. Está conformado por ideas, pensamientos, sentimientos, etc. Este mensaje, para llegar al receptor, tiene que viajar por algún soporte físico que lo lleve. A ese lo vamos a denominar como el canal. Por el canal. Entonces, el canal es el soporte físico que lleva el mensaje del emisor al receptor. Ahora, en el mensaje se tiene que hablar de algún elemento que existe en la realidad. Bien. Ese elemento que existe en la realidad es el denominado referente. Al referente también se le conoce como referente o realidad. ¿Ya? ¿Qué viene a ser? Es a lo que se refiere el mensaje. Por eso se llama referente, ¿no? A lo que se refiere el mensaje. Bien. Es el elemento de la realidad que se menciona en el mensaje. Eso es el referente. ¿Ok? Muy bien. Todo acto comunicativo, además de ello, va a suceder en un determinado momento y en un determinado lugar. Bien, todo acto comunicativo va a suceder en un determinado momento y determinado lugar. Eso viene a ser la circunstancia del acto comunicativo. Lugar y momento donde éste se produce, donde éste se realiza. Hay un elemento que hemos dejado para el final, que es el denominado código. ¿Qué viene a ser el código? El código es el sistema de signos con el cual se elabora un mensaje. Sistema de signos con el cual se elabora un mensaje. Bien, así lo vas a definir al código. Este elemento es el más social de todos, bien, y el más importante. ¿Por qué el más importante? Porque es indispensable que el emisor y el receptor conozcan y manejen ese mismo código para que haya un acto comunicativo. Si el emisor o el receptor, uno de ellos, no conoce, no maneja el código, entonces no habrá comunicación. Entonces no se va a lograr el acto comunicativo. Por eso te decía que es el más importante y recibe la característica de ser el más social. Muy bien.
En este, o mejor dicho, con este elemento ocurren dos procesos psicobiológicos muy importantes, que son la codificación y la descodificación. Bien, la codificación y la descodificación. ¿Qué vienen a hacer estos dos procesos? La codificación consiste en unir significados a signos lingüísticos. Bien, de esa manera se construye un mensaje, uniendo significados a signos lingüísticos. Bien, eso es codificar. ¿Quién codifica? El que va a codificar es el emisor, porque es él el que quiere transmitir la información. Entonces, el emisor codifica. Por otro lado, tienes la descodificación. ¿Qué consiste la descodificación? ¿En qué consiste? Consiste en extraer los significados de los signos. O sea, es el proceso contrario. Esta labor la va a realizar el receptor, porque es él el que quiere obtener el mensaje, ¿no? Descifrar el mensaje. Entonces, estos dos procesos son de vital importancia en el acto comunicativo, la codificación y la descodificación. La codificación realizada por el emisor y la descodificación realizada por el receptor. Bien. Además de ello, puedes observar que aparece el elemento denominado como ruido. El ruido no es un elemento que siempre aparezca, pero a veces puede presentarse. A veces puede presentarse. Bien. Y en algunos casos, pues dificulta el acto comunicativo y en otros simplemente lo imposibilita. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. Pero no es algo que siempre encuentres, ¿ya? No es algo que siempre encuentres de forma permanente. Hasta ahí, chicos. ¿Hay preguntas sobre estos elementos? No, profesora. Profesora, si no Sí. mal recuerdo, creo que antes habían tres, ¿no? Que le había postulado a Aristóteles, creo, en una obra. ¿Relacionado con qué? Con los... Con los principios de la comunicación, que eran tres, Ya. pero estaban denominados con otra manera, como el auditorio, que era el receptor, y el orador, que era el emisor, y el público, que era perdón, por ahí iba, si no mal recuerdo. Los tres fundamentales, los tres roles fundamentales son el emisor, el receptor y el mensaje. O sea, el que construye el mensaje, el que recepciona el mensaje y la información que se transmite. Esos son los tres roles fundamentales. Sin embargo, diferentes investigadores han contribuido y han señalado otros elementos. Entonces, según esta propuesta teórica, nosotros manejamos que los que estás observando, incluyendo el referente, son los elementos de la comunicación que siempre van a presentarse en todo acto comunicativo. ¿Bien? Y se ha identificado también el ruido como un elemento adicional que no siempre está presente. ¿Bien? Ok, profesor. Ok. ¿Seguimos? Dicho esto, chicos, vamos a trabajar algo más específico. Bien. Si bien es cierto, la comunicación te he mencionado que está presente en todos los seres vivos, ¿no? Es lo más general. Ahora vamos a hablar un poco de algo que solamente le pertenece al ser humano, que es el fenómeno lingüístico. ¿De qué hablamos? Hablamos del lenguaje, la lengua y el habla. Bien. En primer lugar, ¿qué entendemos por lenguaje? Es una capacidad o una facultad exclusiva del ser humano, bien, que le permite aprender lenguas. Gracias a esta capacidad, el ser humano puede aprender códigos lingüísticos. Bien. Entonces, es una facultad exclusiva del ser humano. Y esa sería una diferencia notoria que se presenta con los animales, ¿no?
el hecho de que ellos no tengan esta capacidad y por ende no puedan aprender lenguas. Lo que sí debe quedar claro es que los animales sí se comunican, claro, no por medio del uso de una lengua, pero sí se comunican. Bien, o sea, el uso de una lengua ya sería algo exclusivo del ser humano. Entonces, el ser humano aprende lenguas gracias a esta capacidad denominada lenguaje, que es innata porque nace con el ser humano, es universal porque está presente en todos los seres humanos y es limitante porque depende del uso que hacemos del cerebro, ¿no? De la mente, para que pueda, de una u otra manera, modificarse esta capacidad. Si durante el proceso evolutivo el ser humano eh, sufriese alguna modificación en el uso del cerebro, probablemente esta capacidad también se vería modificada. ¿Bien? Luego tenemos la lengua. ¿Qué entendemos por lengua? La lengua es un sistema de signos lingüísticos que, con los que tú puedes codificar y descodificar. Y es justamente lo que nosotros habíamos mencionado, ¿no? O sea, conocer este sistema de signos nos va a permitir que codifiquemos y que descodifiquemos. Bien. Tiene una estructura. A esa estructura interna vamos a denominarla como gramática. Bien. Vamos a denominarla como gramática. La estructura interna entonces de la lengua es lo que conocemos como gramática. Muy bien. ¿Qué características presenta este sistema de signos lingüísticos? Pues vamos a decir que es un sistema abstracto. Bien, es un sistema abstracto. Porque está en la mente del hablante, no es algo tangible, no es algo que tú puedas observar, ¿no? Es social porque involucra a dos o más seres. Bien. Y es un producto histórico porque es algo que pasa a través de las generaciones. Bien. Así es como vamos a concebir a la lengua. Pero estos dos conceptos, chicos, lenguaje y lengua, pues se presentan como abstracciones, ¿no? Los dos son sistemas abstractos. El lenguaje es una capacidad que está en la mente del hablante, entonces no lo vemos. Y la lengua también es un sistema abstracto, por ende también está en la mente de los hablantes. ¿Cómo sabemos que existen? O sea, ¿cuál sería la prueba? Bueno, la prueba o lo real viene a ser el habla. Eso es lo real. Eso es lo que existe. Bien. El habla sí existe. ¿Qué viene a ser el habla? El habla es el uso de la lengua, chicos. Es el uso de la lengua. Bien. Algunos dicen que es la materialización de la lengua. Eso viene a ser el habla. El uso, concretización o materialización de la lengua. ¿Qué otras características presenta? Bueno, vamos a decir que es individual porque le pertenece a cada persona. Bien. Es un acto momentáneo, diferente del habla, perdón, de la lengua, que es algo que traspasa las barreras del tiempo. El habla va a ser algo que queda solo en el momento, que no afecta profundamente a la lengua. Bien. Hasta ahí. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta sobre el fenómeno lingüístico? No, mis. Muy bien.
Muy bien, gracias por responder. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver la parte pragmática del lenguaje, y es que está vinculado a las funciones, ¿bien? Cómo es que se emplea, cómo es que se percibe y cómo es que se identifican estas funciones en el plano del uso. Tenemos la función representativa, apelativa, expresiva, fática, poética y metalingüística. Bien, son 6 funciones del lenguaje que vamos a aprender a identificar o a recordar. Tienes la función representativa o referencial. ¿Qué es lo que debes recordar? Mira, cómo identificarlas y que en cada una de ellas destaca un elemento de la comunicación. Entonces, eso es algo que tienes que saber identificar. Bien. Por ejemplo, en la función representativa, el elemento que va a destacar es el referente. Bien. Transmite un enunciado objetivo. Bien. Toda la información que te va a brindar va a ser objetiva. Por eso, el elemento que va a destacar aquí es el referente. Por ejemplo, si digo, y van a tocar en la orquesta el próximo jueves, entonces estoy informando sobre un hecho que va a suceder, ¿no? Es objetivo. O si digo, Melissa bailará toda la noche en la fiesta, también. Entonces siempre va a destacar aquí el elemento del referente, ¿ya? En la función referencial. Son enunciados objetivos, o sea, no vas a encontrar opiniones, ideas, ¿ya? Nada que tenga carga subjetiva. Luego tienes la función apelativa o conativa. En el caso de la función apelativa o conativa, lo que se busca es lograr algo en el receptor. Bien, algo se quiere lograr en él. Y lo puedes hacer por medio de una orden, por medio de un pedido o por medio de una pregunta. Bien. El elemento que va a destacar va a ser justamente el receptor. ¿Ya? El receptor. ¿Por qué? Porque se quiere lograr algo en él. Por ejemplo, si digo, querido hijo, por favor, comunícate conmigo, lo que estás haciendo es un pedido. O si dices, ¿dónde está mi abrigo rojo, mamá? También lo que estás haciendo es una pregunta. O sea, quieres lograr algo en el receptor. Bien. Luego, la función expresiva o emotiva, esta sí es todo lo contrario a la función referencial. Porque habíamos dicho que la función referencial era una función objetiva. Bien. En cambio, la función expresiva o emotiva es totalmente subjetiva. Esta expresa sentimientos, ideas, opiniones del emisor. Entonces, es lo más importante, el sentir del emisor. Eso es lo más importante en esta función. Bien. Por eso te digo, es todo lo opuesto. Entonces, el elemento que va a destacar aquí es el emisor. Si yo digo, me gustó mucho su actitud, cuando digo me gustó mucho, estoy diciendo mi sentir.
O si digo, qué lindo es ese gatito, amiga, también estoy expresando algún tipo de sentimiento o emoción. Luego tienes la función fática o de contacto. En este caso, lo que se busca es verificar que el canal funcione bien, ¿ok? Se verifica el buen funcionamiento del canal, o se busca iniciar un acto comunicativo. Obviamente el elemento que va a destacar aquí va a ser tu canal, ¿bien? Por ejemplo, si dices, aló, ¿me escuchas? Entonces, estoy verificando que mi canal funcione bien, ¿no? ¿Para qué? Para que haya comunicación. Bien. O si digo buenos días, amigos, en este caso lo que estoy logrando es iniciar un acto comunicativo. Listo. El elemento entonces recuerda que destaca en la función fática o de contacto va a ser el canal. Luego tienes la función poética o estética. En el caso de esta función estética, lo que importa es cómo se ha estructurado un mensaje. Tiene que ser un mensaje bello, bonito, bien, que llame la atención, que impacte los sentidos. Eso es lo más relevante. Lo encuentras en versos, en refranes, bien, ahí lo vas a encontrar. Por ejemplo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma, yo no sé. Entonces es un verso de una poesía. Vas a decir que hay función estética o poética y el elemento que va a destacar es el mensaje. Finalmente, podemos encontrar también a la función metalingüística. La función metalingüística o de glosa se va a presentar en enunciados que describen una lengua. Bien. Describen características gramaticales. Toda la información que va a mencionar es una información gramatical. Bien. Esa es la función metalingüística de glosa o también denominada como metaverbal. ¿Ya? También como metaverbal. Hasta aquí. Ahora, como es la función metalingüística y como lo que hace es describir un código, entonces el elemento que va a destacar va a ser el código. Profesora, yo no podría decir que en esta función hay una función también referencial. Claro, sí podríamos decirlo, pero siempre te van a pedir la que predomina. Y en este caso la que predomina es por el contenido. Bien, predomina el contenido. Por esa razón. Bien. O sea, siempre en la función metalingüística implícitamente hay una función referencial porque te informa sobre algo. Pero lo que va a predominar es el contenido y el contenido es una descripción gramatical. Bien. Hasta ahí, chicos. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, mis ninguna. No, mis. Ok, No, ok, profesora. ok. Sí. ¿No? Ok. Ya. Entonces vamos a seguir. Seguimos. Vamos a hablar ahora un poco de la variación lingüística. La variación lingüística es algo natural en las lenguas, ¿bien? Implica alguna modificación, algún cambio en las lenguas. Cambios que ocurren de forma natural, ¿bien? Ocurren de forma natural. Cuando hablamos de variación lingüística, hablamos del término dialecto. El dialecto se define como la variedad social o geográfica de una lengua. Hay dos tipos de dialecto, ¿ya? Ustedes tienen que aprender ello. Tienes por un lado el dialecto social
y el dialecto regional. El dialecto social también es denominado como sociolecto. ¿Qué es lo que expresa? Bueno, es una variación en una lengua que ocurre por factores sociales, ¿ya? Ocurre por factores sociales. Factores sociales como edad, como género, como nivel académico, ¿bien? Incluso como religión, ¿ya? Eso es un sociolecto. Tú hablas de una forma diferente por alguno de estos factores, ¿bien? Y por otro lado, tienes el aspecto geográfico, y eso es un dialecto regional. El dialecto regional es la variación que sufre una lengua por la ubicación geográfica que presenta. Al encontrarse una lengua rodeada de otras lenguas, implica que va a entrar en contacto con ellas. Y como entra en contacto con ellas, entonces va a asimilar sus características. Bien, es algo normal. Por eso hablamos de un dialecto regional. Por ejemplo, pensemos en el español que se habla en Cusco. El español que se habla en Cusco es diferente al español de Lima, por ejemplo, o es diferente al español que se habla en la selva. ¿Por qué? Porque el español que está en Cusco va a presentar características o rasgos de la lengua quechua. Bien, ¿por qué? Por su ubicación, está más en contacto con el quechua. Bien, por esa razón. Entonces, es algo totalmente natural. Los dialectos regionales son parte incluso de la evolución de la lengua, ¿no? Y es algo muy natural. Bien, ok. Dice que estos dialectos se ponen en evidencia en los diferentes factores, o mejor dicho, en los diferentes componentes gramaticales. Pueden ser variaciones en el plano fonológico, en el morfológico, en el sintáctico o en el lexical. Bien, o sea, son diferentes tipos de variaciones que se van a presentar. Al existir tantos dialectos, porque toda lengua va a presentar dialectos, la pregunta sería, ¿no? ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Entonces, para ello aparece un dialecto denominado como estándar. Bien. El dialecto estándar viene a ser como un denominador común entre entre todos los dialectos. Bien. Este dialecto va a seguir las normas o las pautas establecidas por, en este caso, la RAE, que es la que determina el uso correcto del español. Bien. Entonces va a seguir estas pautas. Cuando a ti te hablan de dialecto estándar, entonces te están hablando de lo que es correcto. Bien, de lo que es correcto. Dicho en otros términos, es la parte normativa. Tú puedes tener el dialecto costeño, el amazónico o el andino, pero necesariamente tienes que aprender el dialecto estándar, porque este es el dialecto que se usa donde se imparte cultura. Bien, entonces va a ser necesario que aprendas el dialecto estándar. Se supone que todo lugar que imparte información debe emplear el dialecto estándar. Bien. Digo se supone porque a veces no sucede ello, pero así debería ser. Entonces, el dialecto estándar está más relacionado con lo que es gramática normativa. Bien. Luego tenemos el término de idioma. ¿Qué viene a ser el idioma? El idioma, el idioma es una lengua que ha sido reconocida en términos políticos y sociales. Bien. Lengua reconocida en términos políticos y sociales.
Es un estatus que adquiere una lengua y ese estatus se lo otorga un gobierno, un estado. O sea, no quiere decir que sea una lengua superior a otra, por si acaso, ¿ya? Es simplemente que ha sido reconocida por un estado. Al ser reconocida por un estado, entonces tiene un estatus diferente. ¿Cuál es la situación de las lenguas que se hablan en nuestro territorio? Bueno, todas han sido reconocidas como idiomas. Bien, así lo dice la Constitución en el artículo 48. Te dice, son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes, según la ley. Entonces, sí es correcto que tú digas el idioma quechua, el idioma xánica, el idioma shipibo, el idioma español. Bien, porque han sido reconocidas así como idiomas. Muy bien. Entonces, hemos definido, chicos, lo que es lenguaje, lengua, habla, dialecto, dialecto estándar e idioma. Bien, todos esos conceptos han sido revisados. Tenemos aquí algunas preguntitas. Te voy a dar un par de minutos para que puedas analizarlas. Me vas enviando tus respuestas y luego las desarrollamos juntos. Bien.
Excelente, ya tenemos respuestas. Entonces vamos a trabajar. Nos dice, respecto a la clasificación de la comunicación, cuando el policía dirige el tránsito y utiliza el silbato para regular el fluido vehicular, indique la clase de comunicación utilizada. Claro, este es no verbal acústica, ¿no? Porque es el sonido, bien, el que transmite la información. Muy bien. Luego dice, con relación a la clasificación de la comunicación, cuando una persona mueve las manos para indicar que necesita ayuda, señale qué clase de comunicación se está empleando. Esta es no verbal visual. Bien, porque es un movimiento, ¿no? Y uno observa esa imagen, ¿no? Por eso dice, cuando una persona mueve las manos para indicar que necesita ayuda. Entonces uno recibe la información por medio de la vista. Luego tienes, número 3. Del siguiente enunciado, Julio comunicó ayer a sus hijos que no viajarán este verano. Indique el elemento de la comunicación que destaca en la palabra subrayada. Ayer. Ayer viene a ser el momento del acto comunicativo. Por lo tanto, va a ser la circunstancia. Bien, es la circunstancia, ¿no? Una de las características del concepto de lengua corresponde a, la lengua es abstracta, ¿no? Esa es la característica que le corresponde. Y en el enunciado, Milena, me encantó tu vestuario en la actuación. La función que predomina es como dice me encantó, está dando un punto de vista. Entonces va a ser función emotiva. Emotiva o expresiva. Muy bien. Listo. Entonces hasta ahí hemos trabajado nuestro primer tema, que era lo relacionado a la comunicación y el fenómeno lingüístico, ¿no? Entonces ahora vamos a trabajar lo que es la realidad lingüística del Perú. Bien, eso es lo que vamos a desarrollar. Vamos a mencionar las características principales. Bien, características principales. Te dice, el Perú es un país donde coexisten muchas lenguas y culturas. Eso es muy importante. En nuestro país vamos a encontrar diferentes lenguas y diferentes culturas. Por eso se considera que el Perú es multilingüe y pluricultural. Bien, entonces esa información es importante. Las dos características, ¿bien? Pero si a ti te dicen lingüísticamente el Perú se considera o es considerado como, entonces ahí inmediatamente tú vas a decir que es multilingüe o plurilingüe, ¿bien? Porque te dan el adverbio de lingüísticamente, o sea, te están especificando a qué se refiere esa interrogante. ¿Bien? Luego, hay hablantes monolingües, bilingües y plurilingües. ¿Eso qué quiere decir? Si hay hablantes que solo conocen o manejan una lengua, están los que hablan dos lenguas y están los que hablan más de dos. Bien. Sin embargo, la mayoría de la población peruana la vamos a clasificar como monolingüe del español. Existen más de 20 familias lingüísticas, considerando las andinas y las amazónicas. Bien. Hay lenguas amerindias y no amerindias. O sea, hay lenguas que son propias de este territorio y hay lenguas que no son propias de este territorio. Bien. Luego, de la región costeña, andina y amazónica, de esas tres, la que presenta mayor complejidad va a ser la amazónica. En la región amazónica tú encuentras la mayor cantidad de lenguas. ¿Bien? ¿De cuántas lenguas estamos hablando? Pues hablamos de aproximadamente 40 lenguas. Bien, solo en la parte
solo en la parte amazónica. Por eso dice que es la mayor complejidad lingüística. Bien. Seguimos. Vamos a hablar en primer lugar de las lenguas amerindias, ¿no? Como tenemos una gran clasificación, primero hablamos de las lenguas amerindias. Las lenguas amerindias son esas lenguas que pertenecen a nuestro territorio, son propias de este territorio. Bien. Son denominadas también como originarias, oriundas, aborígenes, bien, son nuestras lenguas. Y dentro de estas lenguas amerindias vas a encontrar las lenguas andinas y a las amazónicas. Entonces vamos a hablar primero de las lenguas andinas. Tienes la familia quechua en primer lugar, ¿no? Son dos familias, ¿ya? La familia quechua y la familia aru. Pero vamos a hablar en primer lugar del quechua ya que resulta ser lo más importante. ¿Y por qué es la más importante? Porque tiene mayor cantidad de hablantes. Bien, por esa razón, presenta mayor cantidad de hablantes. Es la lengua amerindia más hablada. Luego, por eso se dice que es la que tiene mayor distribución geográfica. Vas a encontrarla en diferentes países de América del Sur. Por ejemplo, la encuentras en Argentina, la encuentras en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, bien, en Brasil, en Chile y obviamente en Perú. En todos estos países vas a encontrar quechua. Claro que no es el mismo quechua, porque cuando hablamos de la familia lingüística quechua, nos referimos a un grupo de lenguas que reciben la misma denominación, pero no son la misma lengua. Bien, o sea, todas se llaman quechua o runasimi. Se sobreentiende que son lenguas hermanas, ¿no? O sea, que han tenido un mismo origen. Pero en su proceso de evolución ya han llegado a diferenciarse de tal manera que son diferentes lenguas. Bien, ahora, tienes también diferentes variedades del quechua en el Perú. Cuando hablamos de variedades, sabes que me refiero a los dialectos, ¿no? Entonces, el quechua tiene diferentes dialectos. Entre ellos puedes encontrar, por ejemplo, al norteño, al sureño, al central, al costeño central, al amazónico, bien. Y de todas estas variedades, la variedad que va a presentar mayor cantidad de hablantes es la variedad sureña, bien. Es la que tiene más cantidad de hablantes, o sea, es la que está asegurando su existencia, ¿no? Muy bien. En cuanto a la familia lingüística Aru, pues vamos a encontrar tres lenguas que pertenecen a esta familia. Tienes la lengua aymara, tienes la lengua cauqui, la lengua jacaru. Bien, son tres lenguas. De estas, la que tiene mayor cantidad de hablantes es la lengua aymara. La vas a encontrar en Bolivia y en Chile, aparte del Perú. Y en el Perú la vas a encontrar en Puno, Moquegua y Tacna. Bien. Es la tercera lengua amerindia más hablada, después del quechua en primer lugar y del guaraní en segundo lugar. En cuanto al cauqui y el jacaru, estas dos lenguas se hablan en Sierra de Lima. Bien. Es el único lugar donde vas a encontrar a estas lenguas, en la Sierra de Lima, específicamente en la provincia de Yauyos. Claro que estas dos se encuentran en proceso de extinción. Bien, en cuanto a las lenguas amazónicas, bien, tenemos 17 familias lingüísticas que reúnen a aproximadamente cerca de 40 lenguas. Bien, cuando hablamos de una familia lingüística nos referimos a un conjunto de lenguas que tienen un mismo origen, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de una familia lingüística. Bien, tienen un mismo origen.
Muchas de estas lenguas, chicos, se encuentran en proceso de extinción. Bien, y eso es un problema serio, ¿no? Hay algunas que presentan mayor cantidad de hablantes, como la lengua guaruna y la lengua xánica. Y otras que te mencionan que están en proceso de extinción, ¿no? Debido, dice, a factores extralingüísticos. Bien. Entonces, acá tenemos dos cuadros que nos van a presentar todos los nombres de las lenguas amerindias amazónicas. Tienes la familia Aragua, por ejemplo, con la lengua culina, la familia Arahuaca, que agrupa las lenguas Ashánica, Caquinte, Chamicuro, Iñapari, Resígaro, Machiguenga, Piro, Yanesha, Nomachiguenga, la familia Bora con la lengua Bora, la familia Caguapana con las lenguas Sayagüita, Jebero, la familia Kandoshi con la lengua Kandoshi Shapra, la familia Harakbut con la lengua Harakbut, la familia Huitoto con las lenguas Huitoto o Kaina. Asimismo, puedes encontrar la familia Jíbaro con las lenguas Ashuar, Chihuiar, Aguaruna, Guambisa, familia Muniche con la lengua Muniche, la familia Pano, que es una de las más numerosas, agrupa las lenguas Amahuaca, Capanagua, Cachibo, Cacataibo, Cachinagua, Charanagua, Matses Mayoruna, Shipibo Conibo y Yaminagua. También puedes encontrar la familia Pebayagua con la lengua Yagua, la familia Shimaco con la lengua Urarina, la familia Tacana con la lengua Eseja, la familia Ticuna con la lengua Ticuna, la familia Tucano con las lenguas Orejón Secoya y la familia Tupi-Guaraní con las lenguas Cocama, Cocamilla y Magua, finalmente la familia Záparo con las lenguas Arabela, Iquito y Taushiro. Bien, entonces son cerca de 40 lenguas agrupadas en 17 familias lingüísticas. Eso respecto a las lenguas amerindias. Hemos visto entonces la clasificación de las andinas y las amazónicas. Pero también vamos a encontrar en nuestro territorio presencia de lenguas no amerindias. Son denominadas también como lenguas extranjeras, foráneas, ¿no? O simplemente no amerindias. Son lenguas que no pertenecen a nuestro territorio, que han llegado por diferentes factores que pueden ser políticos, sociales, y se han establecido en nuestro país. Bien, han llegado y seguirán llegando, ¿no? Porque es parte del proceso eh, social, ¿no? Entonces, dentro de estas lenguas, la más importante obviamente va a ser el español, porque el español no es una lengua propia del territorio peruano, sino que fue impuesta por los conquistadores. Ahora, ha llegado a ser la lengua más importante debido a la cantidad de hablantes que presenta, ¿no? Es la lengua con mayor cantidad de hablantes. Bien. Pero hay otras lenguas también, no amerindias, que tienen presencia en nuestro territorio. Por ejemplo, el inglés es una de ellas, ¿no? El inglés tiene una fuerte presencia en el territorio peruano, tanto así que lo encuentras hasta en la malla curricular de las escuelas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han llevado inglés en el colegio como segunda lengua? Bien. Incluso hay institutos, ¿no? De enseñanza de este idioma. También puedes encontrar chino, ¿no? Ahora incluso con lo del puerto que han hecho en Chancay, va a haber mayor contacto con la lengua china, pero de por sí ya hay una comunidad china, ¿no? En el centro de Lima. Bien. También hay presencia de alemán, y así son diferentes lenguas que no son oriundas de nuestro país, pero que de una u otra forma tienen presencia. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Dónde vendría entrando lo que es la lengua castellano? Es que he oído mucho de que no hablamos español, sino castellano. Como que, ¿qué Ya, diferencia hay con eso y dónde entraría esa claro. castellano? Sí, en realidad puedes usar indistintamente los términos castellano o español. La diferencia es la época en la que se da la denominación. O sea, la primera denominación a esta lengua es castellano y se da en el siglo XIII. Bien, ¿por qué? Porque surge este dialecto en Castilla, de ahí castellano. O sea, es la forma más originaria, por así decirlo. Pero en el siglo XVI, cuando ya el territorio de la península ibérica es denominado como España, ¿no? Aparece la denominación del español, que es la lengua que se habla en España. Pero
Si usas castellano o español en la actualidad, ambos se refieren ahora en la misma lengua. Entonces, es una diferencia de denominaciones por la época. Castellano en el siglo XIII y español en el siglo XVI. ¿Bien? Ok, muy bien. Este cuadro que observas presenta la distribución geográfica del español en el mundo. Como puedes observar, estas lenguas se encuentran en diferentes territorios. Bien. Entonces, en gran parte de América, ¿no? Casi el 90% de la población de América te habla el español. Lo encuentras, por ejemplo, en México, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Bolivia, Argentina, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Uruguay, Cuba, Venezuela, Perú, Paraguay. Tienes República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, el archipiélago de Galápagos, Chile, la isla de Pascua y en algunos estados de Estados Unidos. También la vas a encontrar en Europa, en las Islas Canarias, en Rumanía, en Grecia, en África, en Guinea Ecuatorial y en Asia la encuentras en Filipinas, Turquía e Israel. Se sobreentiende que son dialectos del español, ¿no? O sea, no es el mismo español que hablas, por ejemplo, aquí en Perú. Son dialectos de esta lengua, tanto dialectos sociales como dialectos regionales. En cuanto a la evolución histórica del español, sabemos que el español evolucionó del latín. El latín era la lengua de los romanos. Cuando los romanos llegan a la península ibérica, bien, se encuentran con una serie de lenguas que estaban establecidas en ese territorio. Esas lenguas son denominadas como lenguas prerrománicas, lenguas prelatinas, bien. Son lenguas que estaban en la península ibérica a la llegada de los romanos. ¿Cuáles son? Las que observas aquí. La lengua celta, la lengua vasca, la lengua griega, la lengua íbera, la tartesia, la púnico-fenicia y la cartaginense. Todo ese grupito de lenguas son denominadas como lenguas prelatinas, ¿ya? Es importante que aprendas de memoria estos nombres, porque a veces hay preguntas relacionadas a la clasificación de las lenguas. Entonces tú tienes que conocer esta clasificación. ¿Bien? Bueno. Una vez que se impuso el latín presentaba dos dialectos muy marcados. El dialecto o el latín culto y el latín vulgar. El latín culto era empleado por una élite, ¿no? Los más preparados empleaban este dialecto, frente al latín vulgar que era empleado por el pueblo. Y la mayoría hablaba el latín vulgar. Ahora, estos dialectos recibían otras denominaciones. Por ejemplo, el latín culto también era denominado como sermus eruditus, sermus literatus, bien. Y a diferencia del latín vulgar, que era denominado como sermo rusticus, sermus vulgaris, sermus quotidianus, bien. Era lógico que si una de estas variedades iba a evolucionar, tenía que ser la que presentara mayor cantidad de hablantes. Y esta justamente era la variedad vulgar. Entonces, el latín vulgar es la lengua que evoluciona y da origen a otras lenguas. ¿A qué lenguas? A las lenguas románicas, lenguas neolatinas o romances, las que pertenecen a la familia romance. ¿Cuáles son? Las que te estoy proyectando, ¿bien? El español, el francés, el portugués, el catalán, el italiano, el rumano, el provenzal, el sardo y el retorromano. Repito, las lenguas neolatinas o románicas son el español, el francés, el portugués, el catalán, el italiano, el rumano, el provenzal, el sardo y el retorromano. Todas estas lenguas evolucionaron a partir del latín vulgar. Se consideran como lenguas hermanas. Bien. ¿Por qué esa denominación? Porque tienen un mismo origen. Entonces también es normal que encuentres características comunes entre ellas. Bien. Entonces, chicos, es muy importante que ustedes diferencien las lenguas prelatinas de las lenguas neolatinas. En cuanto a la historia del español,
vamos a mencionar algunos cambios que ha sufrido del latín al español. Bien, vas a encontrar cambios morfológicos, cambios fonéticos y también algunos cambios, bueno, no algunos cambios, sino préstamos lingüísticos. Bien. Por ejemplo, hablemos un poco de los procesos fonéticos fonológicos, los cambios que ha sufrido de latín al español. Algunas palabras que presentaban el sonido de la fricativa labiodental sorda inicial, o sea, el sonido de la F inicial, en algunas palabras desapareció cuando llegó a ser el español. Palabras, por ejemplo, como farina pasó a ser harina, ficu pasó a ser higo, filio pasó a ser hijo, famine pasó a ser hambre y folia pasó a ser hoja. Entonces desapareció ese sonido y dejó como huella en el plano de la escritura la letra H. Hubo también casos de diptongación de las vocales E y O. Por ejemplo, la E pasó a ser IE en algunas palabras. Palabras como ventu pasó a ser viento. Palabra como terra pasó a ser tierra. Y en el caso de la O pasó a ser UE. Por ejemplo, focu pasó a ser fuego. Somno pasó a ser sueño. Bonu pasó a ser bueno. También hubo el cambio contrario. O sea, un diptongo se redujo a un monoptongo. Por ejemplo, Taurus pasó a ser toro. Aurus pasó a ser oro. Bien. Pauco pasó a ser poco. O sea, el proceso contrario de la diptongación, ¿no? Los grupos iniciales, consonánticos iniciales como PL, CL y FL evolucionaron una doble E. Entonces, por ejemplo, plorare pasó a ser llorar. Pluvia pasó a ser lluvia. Pleno pasó a ser lleno. Clamare pasó a llamar. Flamma pasó a ser llama. Clavi pasó a ser llave. Y el grupo consonántico CT evolucionó al sonido de la africada palatal sorda. Entonces, palabra como factu pasó a ser hecho. Nocte pasó a ser noche. Lacte pasó a ser leche. Pectu pasó a ser pecho. Lectu pasó a ser lecho. Entonces, esos dos sonidos se fusionaron en uno solo. Son algunos de los cambios fonético-fonológicos que se han identificado en el proceso evolutivo del latín al español. En cuanto al léxico, en el léxico del español vas a encontrar palabras que tienen diversos orígenes. Por ejemplo, palabras que provienen del latín, del árabe, del alemán o de algunas lenguas amerindias. Los latinismos son palabras que evolucionaron a partir del latín, que obviamente la mayoría de las palabras del español, ¿no? Los arabismos son palabras que han evolucionado del árabe. Los germanismos son palabras que han evolucionado del alemán. Y los americanismos son palabras que han evolucionado de lenguas amerindias. Por ejemplo, dentro de los americanismos puedes encontrar caucho, cacao, chocolate, cigarro, loro, maíz, huracán, tamal, coyote, palta, aguacate, tiza, hule, chicle, jaguar, guano, coca, tomate. Dentro de los germanismos vas a encontrar agasajo, bandera, botín, albergue, arpa, aspa, casta, ropa, espía, tregua, heraldo, guerra, blanco, robar, rueca, sala. Dentro de los arabismos podemos mencionar a aceite, alcachofa, arroz, albahaca, algodón, espinaca, limón, naranja, zanahoria, tamarindo, jarabe, talco, almanaque, taza. Y algunos latinismos vas a encontrarlos ya adaptados al español, ¿no? Como por ejemplo credo, sacerdote, gravamen, y otros que mantienen todavía su forma. Por ejemplo, las locuciones latinas, ¿no? Cuando dices grosso modo, vox populi, ad honorem, ¿no? Ex abrupto, son formas propias del latín, pero que se usan en el español. En cuanto a las variedades del español en el Perú, vas a tener la variedad costeña, andina y amazónica, cada una con sus respectivas características, ¿no? Por ejemplo, la variedad costeña se caracteriza por elidir
la consonante oclusiva dental sonora. O sea, elide el sonido de la letra D en algunas sílabas. Por ejemplo, en lugar de decir pescado, aparece el término pescado. O en lugar de decir ciudad, aparece ciudad. Bien. También se ha observado la presencia del ceseo. Bueno, el ceseo está en todas las variedades, ¿no? Todas las variedades presentan ceseo. ¿Qué es el ceseo? En todos los sonidos sibilantes hacemos el sonido de la fricativa alveolar sorda, el sonido de la S. Bien, que ha sustituido, por ejemplo, el sonido de la fricativa interdental, que es el sonido de la Z española. Bien, la variedad costeña también presenta lo que es el yeísmo. Bien, en el caso de la variedad andina hay confusión vocálicas entre las vocales, por ejemplo, entre la E con la I y la O con la U. Por ejemplo, en lugar de percibir fideos, se percibe fidius. O en lugar, por ejemplo, de vestido, vestidu, ¿no? Entonces hay una confusión en esas vocales, debido a que en el quechua solo existen 3 vocales. También hay presencia de diminutivos y aumentativos, ¿no? O el uso del artículo frente al nombre propio. También hay presencia de laísmo, loísmo, leísmo, ¿no? O sea, el uso incorrecto de los pronombres la, le, lo. En el caso del amazónico, se observa que hay redundancia del posesivo. Por ejemplo, en lugar de decir la hermana de Javier, aparece su hermana de Javier, ¿no? O también la derivación adverbial, en lugar del término ahora, aparece una ahorita. Bien. Ok, entonces esas serían algunas de las características de las diferentes variedades del español en el Perú. Tenemos algunas preguntitas. A ver, tienes algunos minutos, luego las trabajamos juntos. Bien.
Muy bien, veamos. Yo decía, seleccione la alternativa que presenta nombres de lenguas amerindias, una amazónica y otra andina. Efectivamente, ahí me habían enviado, ¿no? Ashánica es la amazónica y Cauqui era la andina. Muy bien, muy bien. Marque la opción que presenta el nombre de una lengua prelatina y neolatina respectivamente. ¿Dónde lo tenías? Griego es prelatina y sardo era neolatina. Casita. Número 3. Los préstamos léxicos subrayados del enunciado. Daniel compró en la tienda chocolate, sabor a naranja. Corresponde respectivamente. Tienda, vas a considerarlo, clasificarlo como un latinismo. Bien. Chocolate son americanismos. Y naranja es un arabismo. Muy bien. Última. Decía, seleccione la opción en la que solo se presenta americanismos. Tenías maíz, maca, guacamole. Todos esos términos eran americanismos. A veces me preguntan a mí cuál es la regla, la fórmula para aprender los préstamos. No hay una regla, chicos, ¿bien? Ahí es cuestión de práctica, ¿no? Mientras más ejercicios puedas realizar relacionados a los préstamos, va a ser más fácil que los recuerdes. Ahí es más que nada memoria. ¿Bien? Bien, entonces hemos trabajado la teoría correspondiente a la comunicación. Vimos el fenómeno lingüístico, revisamos conceptos de lenguaje, lengua, habla, dialecto e idioma. Asimismo, hemos trabajado la realidad lingüística del Perú, vimos las características lingüísticas de nuestro territorio, la clasificación de las lenguas en amerindias, no amerindias. Dentro de las amerindias tenías las amerindias andinas con las familias quechua y aru, y tenías también las lenguas amerindias amazónicas. Hemos hablado de las no amerindias, nos hemos centrado en el español, en su proceso evolutivo. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar algunas preguntas seleccionadas que tenemos de la parte práctica. ¿Bien? A ver, un minuto, por favor, chicos. Ahora sí se ve, ¿no? Entonces tenemos, ahí está. Vamos a trabajar de la misma manera. Voy a proyectar la pregunta, les voy a dar algunos minutos para que la analicen y me van enviando sus respuestas. ¿Ya? Con calma, chicos. Gastronómico, nada, nosotros somos nos estamos dando menos de dólares, siendo profesional, más de 20 años de experiencia. Bueno, yo ahora sí que está Lula, que está próspero, gracias. ¿Y ya tenés trabajo
Chicos, no se me escuchó, ¿no? No, Estaba profesor. hablando con el micrófono. Ok, ya. Vamos a No, trabajar nuevamente profesor. la uno. Ya puse, sí, ya puse la respuesta, pero vamos a hacer la explicación. Ya estaba hablando con el micrófono apagado. Disculpen. Bien, te decía, ¿no? Los dos casos que presenta esta pregunta, el primero de ellos te habla del uso de las banderas de colores en la playa. O sea, la información se recibe a través de la imagen de los colores. Los colores son los que te indican si es que puedes o no puedes acceder. Como no se emplea ningún código lingüístico, vamos a decir que es una comunicación no verbal. Y como recibes la información a través del sentido de la vista, va a ser no verbal visual. En el caso de los mensajes que se envían por el chat, en este tipo de comunicación se está empleando un código lingüístico. Entonces, si se emplea un código lingüístico, vamos a decir que es una comunicación verbal o lingüística. Y como lo que se ha empleado es la escritura, va a ser escrita, ¿ya? Verbal escrita. Entonces, tu respuesta efectivamente aparecía en dadito. Listo, vamos con la siguiente preguntita. A ver, analícenla, por favor. Veamos. Esta pregunta está relacionada a las funciones del lenguaje. Bien. Te dice, el hablante transmite por medio de sus mensajes una intención comunicativa, la cual se ve reflejada en las funciones del lenguaje. En ese sentido, en el enunciado, ¿cómo te quiero, hijo mío? La función del lenguaje que destaca es denominada como, es una función expresiva o emotiva. Bien, expresivo o emotivo. ¿Por qué? Porque está expresando su sentido, ¿no? El emisor está diciendo lo que siente y está acompañando a este enunciado por medio de los signos de exclamación. Y sabemos que los signos de exclamación expresan pues una carga subjetiva, una carga emotiva. Bien.
Normalmente cada enunciado que aparece con signos de exclamación vas a considerarlo como función expresiva o emotiva. Bien. También se puede presentar esta función, chicos, cuando aparecen los adverbios, ¿no? Como felizmente, infelizmente, afortunadamente, desafortunadamente. Así también se puede presentar, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, afortunadamente, Carlos llegó a tiempo. Entonces, ese afortunadamente está expresando mi opinión, mi sentir al respecto de esta acción. También la voy a considerar como función expresiva o emotiva. Bien, es importante entonces que consideres esos adverbios. Vamos con la preguntita 6.
Muy bien, analicemos. Te dice, en el acto comunicativo, el lenguaje humano cumple diversas funciones y cada una de ellas destaca un elemento de la comunicación. De acuerdo con, em, de acuerdo con esta aseveración, seleccione la alternativa que correlaciona correctamente la columna de los enunciados con la de sus funciones del lenguaje. Dice, Mari, dime qué música te gusta escuchar. Bueno, acá está haciendo una pregunta indirecta. Bien. Esa estructura que presenta del verbo que busca información seguido de un pronombre interrogativo es un tipo de pregunta indirecta. Bien. Entonces, quiere lograr algo en el receptor. Por lo tanto, la función que va a predominar aquí es la función apelativa. ¿Ya? Se busca lograr algo en el receptor por medio de una pregunta indirecta. Recordemos que la función apelativa se presentaba como una orden, un pedido o una pregunta. Felizmente encontré aquello que buscaba. Esto está relacionado a lo que te estaba comentando, ¿no? La presencia del adverbio con carga subjetiva. Entonces, felizmente expresa una opinión, un sentir al respecto de algo. Entonces, vamos a decir que es función expresiva. Función expresiva. Luego, el español tiene 5 fonemas vocálicos. Observa que la información que te brinda es una información relacionada con un código lingüístico. El código lingüístico es el español. Entonces, como es una descripción fonológica, vamos a decir que hay función metalingüística. Bien. Profesora, ¿no podría ser referencial? Habíamos dicho que en la función metalingüística también podías encontrar la función referencial, pero lo que iba a predominar era el contenido. Entonces, lo que predomina aquí es el contenido. Bien. Luego, se construirá un puerto espacial en el Perú. Este sí es totalmente objetivo y lo que hace es informarte. Entonces, si solamente te está informando, vamos a decir que es función representativa o referencial. Bien. Entonces, tu respuesta correcta aparecía en 1C, 2B, 3D, 4A, ¿no? Enanito. Siguiente preguntita, preguntita 11.
Muy bien. A ver, te pedían aquí. Préstamos léxicos. Había que clasificar. Dice, la lengua española ha incorporado vocablos de otras lenguas, es decir, préstamos lingüísticos como los arabismos, germanismos, galicismos, anglicismos y americanismos. Considerando esta afirmación, marque la alternativa que correlaciona correctamente la columna de las palabras subrayadas de los enunciados con la de su procedencia. El chef preparó pachamanca y picante de cuy. El término chef ha sido subrayado y proviene del francés. Bien, entonces chef es un galicismo. Los galicismos son palabras que provienen del francés. Los anglicismos provienen del inglés. Luego tenías, el cacao es un potente generador de endorfinas. Cacao es un término que proviene de una lengua amerindia. Entonces se va a considerar como americanismo. Bien, tenías americanismo. Francisco usa el chat para enviar comunicados. Chat es un término, muy bien, que proviene del inglés, ¿no? Entonces vas a considerarlo como anglicismo. Y las aceitunas contienen omega 3 y omega 6. Aceituna es un término que proviene del árabe. Entonces son arabismos. Bien, arabismos. Tu respuesta correcta aparecía en casita. Muy bien. No sé si quedó alguna pregunta, chicos, alguna duda. No, profesora. No, Muy bien. profesora, ninguna. Muy bien, chicos. De esta manera vamos a trabajar nuestras clases. Como han observado, la mayor parte de la clase es expositiva de la parte teórica, bien, que se realiza por mi parte. Vamos a encontrar ejercicios de aplicación en medio de la parte teórica para reforzar ciertos aspectos. Y vamos a desarrollar siempre 4 preguntas de la separata asignada para cada semana. Bien. La próxima semana, la próxima clase, vamos a trabajar ya lo que corresponde a gramática del español. Recuerden que el curso está enfocado en la gramática propiamente del español, ¿no? Vamos a desarrollar todos los componentes gramaticales. Los temas que hemos visto hoy son temas amplios, son temas teóricos, pero ya a partir de la próxima clase abordamos lo que es gramática. Vemos el concepto de gramática, vemos la clasificación de gramática, sus componentes y nos centramos en el primer componente. Vemos todo lo que es el componente fonológico. Así vamos a ir avanzando. También es importante mencionar que dentro de la estructura del curso vamos a hacer un paréntesis a gramática para trabajar lo que es escritura. Recuerden que la escritura no se considera como parte de la gramática, porque la escritura no es algo natural en las lenguas, es un sistema artificial. Bien, trabajaremos 3 aspectos de escritura. Vemos lo que es uso de letras mayúsculas, tildación y signos de puntuación. Pero signos de puntuación es algo que vamos a trabajar al final, casi al final del curso, porque se necesita o el requisito es tener una buena base del componente sintáctico. Bien. Entonces, el componente sintáctico también nos toma varias semanas, desarrollamos todo lo que es frases, desde la nominal hasta la verbal, y trabajamos oración. Llegamos hasta lo que es oración compuesta y su clasificación. Bien, eso es, grosso modo, ¿no? La estructura del curso. Bien, chicos, lo menciono para que ustedes tengan una visión amplia de cómo es que vamos a desarrollar los temas de la gramática del español. Bien. Bien, chicos, entonces si no hay más preguntas, vamos a terminar nuestra clase. Les agradezco mucho su asistencia y participación. Asimismo, les doy la bienvenida al Centro Preuniversitario de la Universidad San Marcos. Así vamos a trabajar cada una de nuestras clases. Cuídense muchísimo, que Dios los bendiga. Profesora, una consulta. Sí, ¿El material de la clase de dónde lo puedo encontrar? el material de la clase me parece que está en la misma plataforma de Teams. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Ujú. Yo les explico, no te preocupes. Chicos, el material se encuentra en la plataforma Teams. En la parte ahí les va a salir una carpeta que se llama material. Se sube todos los días sábados, ¿ok? Muy bien, entonces ya ahí resolvió la duda nuestro querido tutor. Bien, chicos, nos encontramos la próxima semana. Cuídense muchísimo. Chao, Miss. Chao, profesora. Gracias, Chao. Hasta luego, Hasta Miss. luego. Hasta luego, Miss. Chao, hijito.